Lo contábamos hace un rato, lo destacábamos también en titulares, 2 semanas después de que concluyera la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, que busca dar, se ha dicho, según sus objetivos, una solución definitiva al conflicto indígena en la macrozona sur del país. El presidente Gabriel Boric, ayer en cadena nacional, dio a conocer las diferentes recomendaciones que acordaron los integrantes de la instancia y las medidas que van a tomar para implementar precisamente estas recomendaciones. ¿Quién va a tener a cargo esa tarea? Yo no sé cuál fue más difícil, la del Consejo o la que viene, es el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que está hasta ahora con nosotros en el ADN hoy. Subsecretario, bienvenido. No, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, subsecretario. Anoche el presidente en esta cadena voluntaria de radio y televisión finalizaba su mensaje llamando a la unidad, llamando a los diferentes poderes del Estado, también a la comunidad civil, a las comunidades mapuches, empresas y gremios, a unirse en torno a las conclusiones de este informe. Pero estamos en un año electoral y que fue parte incluso en el momento en que se entrega este informe ya de un primer debate respecto de si esto se iba a acoger o no se iba a acoger, si iba en la dirección correcta o no. Antes de ir al detalle de lo que plantea el presidente anoche y de lo que pueda venir en los próximos meses, ¿complica el éxito o no de este informe el que estemos en esta disyuntiva, en este año electoral y en esta contienda, en esta refriega política? Sí, creo que el informe por sí mismo es un trabajo que va a quedar para siempre en la historia del país, ¿no? Son antecedentes y elementos que no teníamos. Es distinto tener un diagnóstico como gobierno sobre el estado de situación de las tierras indígenas, en particular de la tierra mapuche, a tener un estado de situación de la tierra mapuche construido por diversas miradas que muchas veces han sido contrapuestas históricamente, pero que entrega antecedentes, datos y proyecciones que le permiten a todo gobierno tomar las mejores decisiones frente a este aspecto. Eso es, primero, como quiero decir que había un objetivo que se cumplió. El presidente lo anuncia el 11 de noviembre del 2022 en Villarrica, esta comisión. Y le dice, tenemos una materia pendiente que sigue siempre estando detrás de toda la conflictividad. Y de hecho partió muy bien con el respaldo de todos los sectores políticos. Y en ese tiempo le decían, mire, nadie se va a ir a sentar a esa comisión. Luego, en la cuenta pública del 2023 lo vuelve a señalar. Dice, el 21 de junio yo voy a tener esta comisión. El 21 de junio la constituye. Luego, que no iban a lograr funcionaron durante 22 meses. Y luego que no iban a entregar un informe con un amplio consenso, entregaron un informe con un amplio consenso, pero que además es un elemento que es muy valioso para este país, para todo toma de decisión frente a esta materia. No solamente para este gobierno, sino que para todos los gobiernos. En segundo lugar, viene ahora una fase que es distinta, que es más difícil, es más agreste en un año como este, como usted dice, Mauricio, sin duda, porque estamos en un año electoral, pero esta materia tiene un calado tan hondo en la historia que no puede medirse por el momento político en el cual se necesita avanzar en ella. Y yo creo y confío que hay personas conocedoras de la materia en todo el espectro político que van a saber que aquí hay una oportunidad única e irrepetible, como dijo el presidente ayer, y por lo tanto vamos a contar con la disposición de que esto avance. Claro, pero el mismo presidente Gabriel Boric, subsecretario, decía ayer que el país no está condenado a eternizar este conflicto. Exacto. Pero si uno llega hasta la fecha de hoy, el conflicto sí se ha eternizado, porque el propio mandatario hacía referencia a por lo menos 5 informes previos o 5 intentos previos de exmandatarios en esta materia, que entregaron conclusiones, que avanzaron en ciertas cosas, pero no terminaron con el conflicto. ¿Qué podría cambiar ahora? Teniendo como componente además lo que plantea Mauricio del año electoral. Primero, otros países vivieron historias como esta y nosotros buscamos mucho con la comisión la experiencia de lo que hizo que esos países cambiaran la historia. En los países en que resultó. En que se pudo construir un camino institucional transversal, respetado por todos los gobiernos. Y el primero es que tiene que transformarse en política de Estado. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos políticas de Estado, en política internacional tenemos políticas de Estado, en política económica tenemos políticas de Estado. Y esta materia, los asuntos indígenas, son muy complicados para cualquier gobierno. De hecho, hay papers ahora actuales, vigentes, de Libertad y Desarrollo, si mal no recuerdo uno, donde señala cómo este es un problema muy, muy complejo para cualquier gobierno que llegue. Entonces, lo primero es que hemos aprendido a que los esfuerzos previos deben ser tomados. En segundo lugar, deben haber soluciones concretas. Esta comisión propone soluciones concretas a los problemas, no solamente un diagnóstico histórico. Ofrece un camino, incluso cuantificado,
viable de ser transitados. Claro. La cantidad de tierras y la cantidad de recursos. Incorpora también a los otros actores, ¿no? El desarrollo económico para todas estas regiones, cómo se puede impulsar a través de estas medidas, las víctimas de la violencia que también tanto tiempo han esperado ser visibilizadas. Por lo tanto, tiene una transversalidad que le permite cambiar un poco. Y lo tercero que yo diría en ese sentido ante su pregunta es que lo que hace el presidente ayer es que cambia también la historia, porque anuncia medidas concretas después de recibir las recomendaciones de una comisión asesora presidencial. Vamos justamente a eso, perdón. No había ocurrido eso previamente, ¿no? Es que vamos a eso, porque a ver, fueron 22 meses de trabajo, se entrega este informe, las recomendaciones, las soluciones que se proponen, el presidente las toma, pero quedan menos de 10 meses de gobierno. Usted va a estar a cargo, digamos, de tratar de implementar lo que se alcance a esta altura. ¿Cuál es su meta? ¿A qué alcanza de aquí al 11 de marzo del próximo año? Esto todavía está en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. La ministra Lobos también se va a referir al aspecto en cuanto a la implementación. Porque hay materias que van a ser proyectos de ley. Claro, el decreto presidencial fue firmado por Ministerio de Desarrollo Social, Sexpress, Hacienda, etcétera. Es transversal, no es que la implementación esté en una cartera en particular. ¿Qué se podría concretar en 10 meses? Principalmente el presidente lo que anuncia ayer es una consulta indígena. ¿Por qué es tan importante? ¿No? ¿Y por qué es tan importante? Porque, de hecho, le pone fecha al segundo semestre de este año. Sí, y ya los equipos venían preparándose para lograr avanzar en ello. Y la oposición sabe que esto es importante porque han habido distintos tipos de esfuerzos por lograr una modificación de la ley indígena, ¿no? Porque es vista por parte de las comunidades mapuche con preocupación porque no les da la respuesta a los tiempos que corresponde. Y hay un compromiso hecho por parte del Estado. Si el diagnóstico es claro en el informe de la comisión, estamos produciendo un problema mayor al que queríamos resolver, por no modificar o adecuar o volver más eficiente la ley indígena. Y el nuevo sistema de reparación que propone este informe dice, mire, hoy día la respuesta tarda décadas. Nosotros le estamos proponiendo una respuesta que sea en el corto, mediano plazo. Hoy día ya están comprometidos los recursos que se señalan ahí a largo plazo. Traigámoslos a tiempo presente y volvámoslos más eficientes. Hoy día solamente se puede reparar en tierra. Flexibilicemos y ampliemos el repertorio de reparación que puede entregar el Estado. Entonces, entrega una serie de medidas que es importante que sean consultadas con el pueblo mapuche, porque quizás ellos también van a poder ver que aquí hay una oportunidad de una mejor respuesta, más eficiente, más transparente, que resuelva los problemas que ellos vienen demandando hace mucho tiempo, pero que al mismo tiempo quite la presión sobre una política de tierra que es insostenible hoy día, como lo dijo el presidente al inicio de su discurso. La restitución de tierra es parte central. Lo dijo al inicio. Sí, es parte central de la propuesta y de hecho el presidente decía que es uno de los principales factores además que agravan y perpetúan este conflicto, por lo tanto es neurálgico en lo que haya que hacer para darle, pero también fue neurálgico en la falta de consenso que hubo al interior de la propia comisión, y es lo que más ha generado reacciones del tipo, esto ya lo rechazó la propuesta constitucional, ya se rechazó en la propuesta constitucional y esto es octubrista. Efectivamente tienen distintas opciones las comunidades para elegir la entrega de terrenos, el financiamiento para proyectos, el dinero en lugar de hectáreas, entre otros, pero lo que más genera conflicto aquí, subsecretario, es que entre los nuevos requisitos se establece que al cuarto año de entrar en operación el nuevo sistema se podría evaluar su funcionamiento, teniendo en consideración que las tierras disponibles por provincia sean suficientes para que las comunidades puedan optar a tierra como forma de reparación y que exista resguardo de los derechos de los propietarios particulares de esas tierras. Y ahí hay muchos que dicen, el conflicto no se cierra. Esa promesa de que el conflicto aquí se termina no es tal. Sobre el tema del octubrismo, incluso el propio comisionado Navillán en La Moneda, después de la entrega del informe final, dijo que esto no era octubrista y dijo, de hecho, esto se entregó en abril, es muy distinto, y matizó sus dichos. Por ejemplo, la senadora de RN, María José Gatica, volvió a hablar de octubrismo y decía, el gobierno de ultraizquierda es el más cómodo con la propuesta de la Comisión por la Paz porque es la propuesta octubrista que Chile rechazó con una mejor portada, senadora por la región de Los Ríos. Acá hay un problema que es mucho más serio que una cuña de reacción rápida frente a un problema que tiene a las personas en la zona viviendo en una incertidumbre hace muchísimo tiempo. Cuando decidimos transitar este camino y el presidente decidió que transitáramos este camino es para dar certezas y que fuese una política de Estado, insisto, que no cambiaran los criterios cada 4 años porque cambia un gobierno. Si llegase un gobierno a partir de marzo del 2026, va a contar con una hoja de ruta que puede transitar también y es legítima para ello. Yo esto no la banderaría. El cuarto año de entrar en operación el nuevo sistema de restitución de tierra. Sí, pero para eso por eso hay una consulta indígena que primero hay que legitimar el informe. Después eso va a ser materia de proyectos de ley.
y de discusión del legislativo en un momento más calmo, ¿cierto? No como el que estamos atravesando hoy día. Por lo tanto, creo que hay mucha prisa en los juicios, sin necesariamente comprender el informe y los balances y los equilibrios, los pesos y contrapesos que tiene dentro. Porque dice, esto no cierra el conflicto. Mire, esto siempre se le critica a la política que no es capaz de ofrecer soluciones ni consensos. Acá se ofrecen soluciones y consensos de los más amplios en esta materia. Por lo tanto, la política está cumpliendo con un rol fundamental que siempre le pide la sociedad chilena, de entregar soluciones y consensos amplios. Pero el conflicto es mucho más profundo que eso. Hay otras materias que también van a tener que contribuir, pero si no despejábamos esta variable y no le ofrecíamos un camino de un amplio consenso con soluciones posibles a Chile, esto tampoco nunca se va a acabar. Entonces yo me pregunto, bueno, si no esto, ¿qué? ¿Qué es lo que ofrecen las otras posiciones? Porque no sé si estuvieron 22 meses escuchando a todas las víctimas de la violencia, si estuvieron escuchando a las comunidades y construyeron una solución que a esas personas Anoche salió una reacción de a Price, uno de los dirigentes de las víctimas de la violencia, valorando el informe. Son las personas que han vivido ahí, a las cuales la comisión tenía una responsabilidad y el gobierno tiene una responsabilidad con ellas. No necesariamente con el mundo político, al cual llamamos, igual que el presidente, a ser responsables, a comprender lo que está acá en juego y observar que aquí hay unas soluciones bastante equilibradas y con balances que le dan garantía a todas las partes. En esa línea, ¿cómo se pretende reparar a las víctimas de la violencia? Bueno, el presidente señaló que se va a fortalecer el programa de víctimas que está hoy día vigente en el gobierno. Una de las cosas que siempre escuchábamos mucho era que faltaba el apoyo psicosocial y que faltaban otras materias de reparación que no fuese solamente lo productivo, que es por donde circula hoy día el circuito de reparación. Cuando a ti te hacen algún tipo de atentado, tienes que después acreditarlo y ir a Cercotec o a otro tipo de instancias para poder reparar tus instancias, digamos, tu elemento, herramientas productivas. Acá se tiene que ampliar un poquito más, ¿no? Acá no se trata solamente que te dañen productivamente, se trata que te dañan una esfera de tu vida importante que tienes que recuperar. La inseguridad, el miedo requiere un acompañamiento, pero también el fortalecimiento de las herramientas de persecución de esto. Ahora, esa reparación, además de eso, la ley... ¿Esa reparación se alcanza antes del término de este gobierno? Claro, es lo que plantea el presidente, es que se va a reforzar el programa de víctimas y que además en el mediano plazo se va a enviar ahora, durante este periodo de gobierno, el proyecto de ley, que es importante señalar que el Ejecutivo no ha ingresado un proyecto de ley sobre reparación de víctimas. Porque roga gasto. Por lo tanto, era facultad, digamos, del Ejecutivo hacerlo y esta es la primera vez que ocurre. Son cosas distintas porque el presidente habla de fortalecer efectivamente el programa de apoyo a víctimas de la violencia rural, pero también habla del ingreso de un proyecto de ley de reparación integral a las víctimas. Distintos. Son cosas distintas. Sí, claro, son cosas distintas. Hoy día hay un programa vigente, que es el programa de apoyo y atención de víctimas, y además se ingresa un proyecto anexado que es que una de las principales, digamos, impulsoras es la senadora Aravena, junto con Nicolás Figar y el mismo Sebastián Avellán, incluso, que lo promovieron mucho dentro de la comisión, y la comisión estuvo de acuerdo en que se anexara en el informe la idea de ley completo, y eso es lo que va a tomar. Que lo hace distinto el fortalecimiento del programa que ya existe. Sí, creo que lo regula de una forma como se ha regulado otro tipo de reparaciones por parte del Estado de Chile. Catastra, identifica quiénes van a ser las personas que pueden acceder a este tipo de reparaciones, y por lo tanto desde ahí abre una batería bien transversal de acompañamiento a las víctimas de la violencia, que es algo que vienen demandando hace mucho tiempo. Pero yo he escuchado algunas opiniones que dicen, no, si esto ya fue presentado, etcétera. Sí, hay distintas iniciativas del legislativo que han ido presentando ideas, pero acá se recogen esas experiencias previas y se sintetizan dentro de un proyecto de ley que está adjunto dentro del proyecto de la comisión, pero que lo piensan desde el punto de vista de la viabilidad, ¿no? De que sea aprobado por el Congreso, de que pueda ser enviado por el presidente, que sea razonable, como todo lo que está en este informe. Otra de las propuestas de la comisión y que recoge el presidente, que es parte de la línea estructural, digamos, de lo que anuncia anoche el mandatario, es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. A riesgo de que la pregunta a algunos les pueda parecer obvia, ¿por qué es importante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios? Chile, plantea el presidente que mientras reconozca su diversidad y la incorpore dentro de su desarrollo,
al mismo tiempo condene con firmeza todo tipo de violencia, va a ser un mejor país. Y estamos absolutamente detrás de esa idea que plantea el presidente. Y partir por reconocer nuestra diversidad es reconocer los pueblos que aquí habitaron antes de que fuésemos una república. El rector Peña ha hecho harto hincapié en esto también, ¿no? de esta justicia simbólica que es necesaria para poder construir un nuevo camino, construir confianzas también. Desde el 89 que se prometió el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y han habido distintos esfuerzos para lograrlo. ¿Por qué no lo logramos ahora y damos una señal de que este Estado sí es confiable para ir resolviendo los problemas? Y creemos que ahora tenemos una oportunidad única de hacerlo. Está bien valorado por la ciudadanía. Vimos hace poco en la encuesta CADEN cómo después de la entrega de la recomendación incluso subió 10% más la aprobación sobre el reconocimiento constitucional, pasó de un 60 a un 70. Al mismo tiempo la gente que empezaba a considerar valorable el propio informe. Entonces creo que son momentos que nos permiten ir diluyendo diferentes tipos de tensiones y reconociendo nuestra diversidad. Probablemente va a ser parte de la discusión parlamentaria, digamos, asociado a esto, y fue parte también de la discusión constitucional en su momento, pero un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas no abre un debate también respecto de que haya una justicia paralela, de que haya una serie de otros elementos distintos para un pueblo reconocido constitucionalmente. No abre ese tipo de debates. Creo que acá el texto que he propuesto en la comisión establece que el reconocimiento constitucional es bajo la unidad del Estado, que es fundamental, igual como se hicieron en el último esfuerzo constitucional. Por lo tanto, es completamente compatible con la unidad de este país, y no asusa ni queremos tampoco que esto se transforme en levantar fantasmas que fueron previamente bastante usados para delegitimar también posiciones que son atendibles de los pueblos indígenas. Yo creo que hacemos mal cuando nos vamos de un lado hacia el otro absoluto, digamos. Es una cosa de rechazar y decir como que no hay ningún espacio para construir otro tipo de sistemas, ni de injusticia, ni plurinacionalidad, ni todo eso. Pero otra cosa es reconocer que cuando tú vas a una comuna como Lonquimay, o vas a una comuna como Traiquén, o vas a una comuna como Victoria, hay una comunidad que está llevando a cabo sus prácticas culturales, habla en una lengua que la conserva con orgullo desde hace muchísimo tiempo, y eso no puede ser una amenaza, debe ser una oportunidad para este país, y eso es lo que la mayoría de este país considera que es una oportunidad. Ya, pero en esa misma lógica, ¿siente usted que sobre todo el resultado, el trabajo, cómo terminó el primer proceso constitucional genera un rechazo distinto o puso las cosas más cuesta arriba para este tipo de demandas, para las demandas indígenas? Lo ha dicho así, por ejemplo, la diputada Emilia Nullado, que ella siente que posterior al primer proceso constitucional se generó un rechazo a las demandas del pueblo mapuche. Yo creo que todo es difícil hoy día en política. Ya hablábamos del año electoral, pero ese factor siente usted porque se compara con ese proceso. Y van a venir las columnas este año, después de las elecciones, recuerde usted, donde van a decir cada día es más difícil gobernar Chile. Esas las hemos leído en las 3 o 4 últimas elecciones. Y recuerde usted que en diciembre van a empezar a aparecer esas columnas que van a decir cada día es más difícil gobernar Chile. Bueno, es difícil porque hay un malestar ciudadano, efectivamente. Pero en lo concreto, ¿siente usted que el proceso constitucional marca un camino distinto, complejiza el debate que hoy día se tiene que dar después de las recomendaciones de la comisión? No, yo veo esos tipos de debates los veo ya muy lejanos en el tiempo. Creo que hoy día logramos nosotros construir una fórmula que se aleja de los debates constitucionales. Esto es una negociación política, perfecto, un acuerdo transversal y un consenso amplio entre partes que se sentaron durante 22 meses, pese a sus diferentes miradas, pese a estar en las antípodas en sus pensamientos ideológicos, políticos y sociales, lograron transitar por las 4 regiones, recogiendo los testimonios de todos los actores de la zona y entregándole una solución viable y concreta al presidente para resolver los problemas que ellos veían ahí. Se aleja por completo de esos otros debates que ya están quedando muy lejanos en el tiempo. Tenemos otros desafíos en este país, tenemos que mirar al futuro y con optimismo de que podemos solucionar problemas y no estamos condenados a arrastrarlo década tras década sin que seamos capaces de resolverlo. Chile ha sido capaz de eso y estamos seguros que esta va a ser la ocasión también. No puedo dejar de preguntarle, porque usted fue parte también de esta comisión, digamos, en su rol de subsecretario y como coordinador, lo ocurrido con la senadora Aravena.
las presiones que ella recibió, que ella reveló, la renuncia que ella hace al Partido Republicano para terminar apoyando las conclusiones de esta comisión, ¿pueden implicar a su juicio, usted que vivió la interna de todo esto, que si triunfa José Antonio Kast, este trabajo pueda desecharse? Primero, en política nada está escrito en piedra y por lo tanto todos los escenarios son posibles. La pregunta que nosotros nos hacemos es, si no es este camino, ¿cuál es? Nosotros creemos que aquí hay un camino que le otorga garantía a todas las partes, se puede transformar perfectamente en la política de Estado para administrar una zona que se padece mucho cuando se llega a gobernar, Mauricio. Ningún gobierno ve en esta agenda, o los últimos 3, 4, 5 gobiernos, en esta agenda viven distintos tipos de problemas, porque es muy compleja. Entonces, cuando te entregan una hoja de ruta que tiene una transversalidad y un consenso tan amplio, creo que el mejor camino es avanzar en ella. Nadie dice que va a ser tal cual como está acá en el texto. Pasa por un debate por consulta indígena, pasa por un debate parlamentario, pasa por una deliberación de los órganos de representación política del país. Por lo tanto, es materia más transversal que solamente el Ejecutivo. Yo espero que prime la sensatez después cuando otra cosa es con guitarra, dicen, y que estoy seguro que este informe, cuando se tenga la guitarra en mano, va a tener un valor mucho mayor para cualquier gobierno que llegue a partir de marzo de 2026. Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, muchísimas gracias por venir a ADN hoy. No, muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, buen día.